Se llegó a la entropía, nueva función termodinámica, y se sabe cómo calcularla. Por ejemplo, en una expansión isotérmica reversible vimos que el cambio de entropía es el número de moles por la constante R de los gases en el sistema internacional por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial en esa expansión. Vamos a ver la interpretación que le dio Boltzmann a la entropía, que hoy es habitual ya, y vamos a hacer una pequeña demostración. Si tenemos dos tanques con una llave que los separe y colocamos el gas en uno de ellos, mientras que el otro lo evacuamos completamente, al abrir la llave, siempre el gas expande y ocupa los dos recipientes. Pero el gas se compone de pequeñísimas partículas, las moléculas o los átomos, según sea el caso, y pensemos lo siguiente: si tuviéramos una sola molécula, al abrir la llave, la molécula podría quedarse de un lado o del otro, le daría lo mismo. Y con unas pocas moléculas, dos o tres, sería tan probable que estén de un lado todas como que estén repartidas entre los dos. Si se quedan de un solo lado es como que está todo ordenado. Pensemos una cosa muy simple: los estados desordenados son más improbables que los estados ordenados. Una cosa muy sencilla: un dado que tiene 6 números, si tiramos 6 dados, del 1 al 6, que salgan ordenados, es que salga el 1, después el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, en ese orden. Este es un estado ordenado. ¿Contra cuántas posibilidades hay de ordenar 6 números? Eso es factorial de 6, o sea, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Son 720 casos, de los cuales uno es el ordenado y el resto son desordenados. Entonces lo más probable es que salgan los estados desordenados. Pasa lo mismo con a nivel moléculas. Entonces pensemos ahora que representamos con una caja, un rectángulo, a una porción del volumen. Tenemos el gas en un volumen B, con un émbolo, y aumentamos el volumen, desplazamos el émbolo para que el volumen sea el doble del inicial. 2B, o sea, A y B. El receptáculo A era donde estaba inicialmente y B sería el agregado. Eso sería el doble del volumen inicial. Pensemos que tenemos 4 partículas solamente, para hacerlo fácil. 1, 2, 3 y 4, le llamamos a las partículas, les ponemos nombre. Entonces, cuando está todo en un solo volumen, en el volumen A, están las 4 partículas 1, 2, 3, 4 en el volumen A. Hay una única configuración posible, el número de configuraciones, vamos a llamar con el número omega, es 1. Cuando tenemos dos cajas, A y B, porque aumentamos el volumen, podemos tener todas las partículas en A o todas las partículas en B. Otro caso sería tener 3 partículas en A y una en B, o sea, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2, 4 y 3, 1, 3, 4 y 2. ¿Cómo lo hago esto? Muy fácil. En la derecha hay una sola, que esté la 4, que esté la 3, que esté la 2 o que esté la 1. Y al revés, que estén 3 en la segunda y 1 en la primera. Bueno, que esté la 1 en la primera, que esté la 2 en la primera, la 3 en la primera y en la 4 en la primera. Y si son 2 y 2, bueno, 1 y 2, 3 y 4, 1 y 3, 2 y 4, 1 y 4, 2 y 3. Y las contrarias. O sea que la 3 y 4 está en la primera y 1 y 2 en la segunda, 2 y 4, 1 y 3, 2 y 3, 1 y 4. O sea que armamos cuántas posibles configuraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 configuraciones posibles. La entropía de un sistema en un estado determinado es función del número de configuraciones. Según lo estableció Boltzmann, la entropía es una constante de proporcionalidad, para que dé unidades de entropía, por el logaritmo de las configuraciones. K se conoce como la constante de Boltzmann. En el caso de una única caja, las configuraciones son unas. Entonces, cuando aplicamos la función de Boltzmann, S es igual a K por logaritmo de una configuración. Logaritmo de 1 es 0. Así que K por 0 es 0. La entropía es 0. Claro, no hay desorden. Sabemos que están todas las moléculas en el volumen inicial. Las 4 moléculas están en A. En el caso de dos cajas, para las 4 moléculas en cualquier lugar tenemos número de configuraciones 16. Entonces la función de entropía es K por logaritmo 16. Si pasamos de una caja a dos cajas, el cambio de entropía va a ser el valor final, que es K por logaritmo 16, menos esta que es 0. Y K por logaritmo 16 es positivo. El logaritmo de números mayores que 1 es positivo. Y K es positivo, por lo tanto hay un aumento de entropía. Aumento de volumen, hay un aumento en el desorden. Todavía no podemos ver
que esto represente la fórmula que conocemos de la termodinámica clásica de las máquinas térmicas. En general, si tenemos n1 lugares, ¿sí?, o volúmenes o espacios, y dos moléculas, la primera dispone de todas las plazas, o sea, n1 lugares. La segunda dispone de todos menos 1, la que ocupó la primera no va a poder ocupar la segunda, entonces dispone de n-1 lugares. Por lo tanto, el número de configuraciones serán n1 por n-1. La primera puede estar en n1 lugares y la segunda puede estar en n-1 lugares. Entonces, en total tenemos n por n-1. Como las moléculas son idénticas e indistinguibles, ¿sí?, en rigor que la primera en un sitio A y la segunda en un sitio B es lo mismo que estén cruzadas, o sea que esté la segunda en A y la primera en B. Entonces, en realidad, el número de configuraciones es la mitad de lo esperado. Entonces, en lugar de n1 por n1 menos 1, es la mitad, es dividido 2. Eso es el número de configuraciones inicial. Cuando pasamos a otro número n2, va a ser lo mismo. El número de configuraciones va a ser n2 en lugar de n1, ahora tenemos una cantidad de n2 mayor. Por n2 menos n1, la primera ocupa n2 lugares posibles, tiene para ocupar, la segunda tiene n2 menos 1, porque hay uno que está ocupado, y dividido 2. Entonces, S1 es K por logaritmo de omega 1, que es n1 por n1 menos 1 sobre 2, y S2 es K por logaritmo de n2 por n2 menos 1 sobre 2. Entonces, el cambio de entropía es S2 menos S1. Vamos a restar S2 menos S1. Entonces queda acá por el logaritmo de n2 menos n1 sobre 2, menos el logaritmo de n1, porque K sale factor común. Delta S es igual a K. El logaritmo, cuando es una resta de logaritmo, se puede hacer logaritmo del cociente. Va a ser logaritmo de lo que está acá adelante menos dividido en lo que está acá atrás. O sea, sería n2 menos 1 sobre 2 dividido n1 menos 1 sobre 2. El 2 se simplifica y queda simplemente n2 por n2 menos 1, n1 por n1 menos 1. Como n son números muy grandes, los posibles lugares que pueden ocupar las moléculas son números muy grandes, las moléculas son muy pequeñas. Al ser números muy grandes, un número muy grande, restarle 1 es prácticamente dejarlo como está. Entonces esto es aproximadamente lo mismo que dejar K por el logaritmo n2 por n2. Y este 1 lo desestimamos. Y n2 por n2 es n2 cuadrado. Y acá abajo lo mismo, n1 por n1 es n1 cuadrado. Pero tener n2 al cuadrado sobre n1 al cuadrado es lo mismo que poner n2 sobre n1 al cuadrado. Y este 2 que está como exponente puede bajar, cuando tenemos logaritmo de una potencia, puede bajar el 2, ponerse adelante, y queda 2k logaritmo de n2 sobre n1. Entonces, el delta S es 2k logaritmo de n2 sobre n1. Los n son proporcionales al volumen, así que va a ser volumen final sobre volumen inicial. Esto es para dos moléculas. Pero para un mol, en lugar de dos moléculas, si es un mol, la cantidad es mucho mayor, es el número de Avogadro. Entonces reemplazamos las dos moléculas por el número de Avogadro. N número de Avogadro por K por logaritmo de B2 sobre B1. Pero el número de Avogadro multiplicado por la K es justamente lo que se conoce como R, porque la constante de Boltzmann es la constante de los gases por molécula. Al multiplicar por la cantidad de moléculas que hay en un mol, me da la constante por mol, que es R. Entonces me queda delta S, Na por K es R por logaritmo de B2 sobre B1, y esta es la fórmula que se deduce de la termodinámica clásica. Es decir, trabajando con las probabilidades, con las configuraciones que pueden tener, el número de configuraciones posibles que tiene el gas antes y después de expandirse, llegamos a una fórmula que es la misma que se llega por el camino de los ciclos de Carnot, en un proceso isotérmico, y llegamos a la misma fórmula. Si el volumen aumenta, el logaritmo del volumen, B2 es mayor que B1, es un número mayor que 1, B2 sobre B1, el logaritmo de B2 sobre 1 es positivo y el delta S es positivo. En las expansiones hay un aumento de entropía, hay un aumento del desorden porque hay mayor número de configuraciones posibles. ¿Cuál es el trabajo máximo que puede entregar un sistema? La desigualdad de Clausius nos dice que un pequeño cambio de entropía siempre va a ser mayor o igual que el diferencial Q sobre T. Por supuesto, si el proceso es reversible, acá vale el igual, y si es irreversible, vale el mayor. O sea que de esta inecuación sacamos que T por diferencial S es mayor o igual que diferencial Q. Pero sabemos por la primera ley que diferencial U
es igual a diferencial Q más diferencial trabajo. De acá podemos despejar diferencial calor, que es igual a diferencial energía interna menos diferencial trabajo. Entonces acá podemos reemplazar diferencial Q por diferencial U menos diferencial W. Diferencial U lo mandamos restando y nos queda que menos diferencial U más T diferencial S es mayor o igual que menos diferencial W. Este es el trabajo que hace el sistema. El trabajo que hace el sistema hacia el entorno tiene signo contrario que el del entorno, que le ponemos prima para indicar el que recibe el entorno. O sea, si el sistema pierde trabajo, porque entrega trabajo al entorno, pierde, es negativo, menos, menos, nos da positivo para el entorno. El entorno absorbe, o sea, el sistema pierde, el entorno absorbe. Entonces, el trabajo útil es diferencial W' y tenemos que diferencial W', si lo miramos hacia la izquierda, es menor o igual que menos diferencial U más T diferencial S. Esto es lo mismo que poner un menos afuera, dejar diferencial U menos T diferencial S, y esto justamente es el diferencial A. Recordemos que la función A de Helmholtz es igual a U menos T por S. El diferencial U menos T diferencial S. Entonces tenemos que un pequeño trabajo entregado útil al medio o al entorno siempre va a ser menor o igual que menos el diferencial de la función de Helmholtz. Si integramos esto y lo trabajamos en gran escala, tenemos que el trabajo útil del entorno, que recibe el entorno, es menor o igual que menos el delta A, o sea que el cambio de la función de Helmholtz. O sea que la función de Helmholtz es tal que su variación sería el trabajo máximo que puede recibir el entorno, con signo contrario, porque si A disminuye, porque entrega trabajo hacia afuera, A disminuye, pero W en el entorno es positivo, se recibe. Y el valor límite viene dado por el delta A. Si el proceso es reversible, el trabajo que recibe el sistema es igual a menos delta A. Si es un proceso irreversible, es menor que menos el delta A. Por eso la función de Helmholtz se conoce como función trabajo máximo. Veamos qué pasa con el trabajo eléctrico, para el caso de pilas, por ejemplo. El trabajo total puede considerarse formado por la suma del trabajo de volumen, o sea, trabajo de expansión o compresión, y el trabajo eléctrico. Nuevamente, esto es la desigualdad de Clausius. Un pequeño cambio de entropía es mayor o igual que diferencial Q sobre T, o T por diferencial S es mayor o igual que diferencial Q. Bueno, la primera ley dice que diferencial U es diferencial Q más diferencial trabajo completo, diferencial de volumen y trabajo eléctrico. Bueno, entonces diferencial Q, diferencial trabajo de volumen es menos P diferencial B por definición, y queda acá diferencial W eléctrico. De manera que si despejamos diferencial Q es diferencial U más diferencial P menos diferencial trabajo eléctrico. Entonces diferencial Q lo podemos poner acá y tenemos que T por diferencial S es mayor o igual que diferencial U más P diferencial B menos diferencial trabajo eléctrico. H es igual a U más P por B. Entonces, si hacemos diferenciales, diferencial H, diferencial U, más P diferencial B, si P es una constante, como ocurre cuando trabajamos con la función de Gibbs. Entonces, diferencial U, despejado de acá, es diferencial H menos P diferencial B. Diferencial U es diferencial H, despejado de acá, menos P diferencial B. Ahora vimos que T diferencial S es mayor o igual que diferencial Q. O sea, T diferencial S es mayor o igual que diferencial U más P diferencial B menos diferencial trabajo eléctrico. Entonces, T diferencial S es mayor o igual que diferencial U, que es diferencial H menos P diferencial B, más P diferencial B menos diferencial trabajo eléctrico. Es decir, este diferencial U que está acá, lo reemplazamos en esta expresión anterior. Y P diferencial B, con signos contrarios, se cancela. Entonces nos queda que T diferencial S menos diferencial H, que pasa restando al primer miembro, es mayor o igual que menos diferencial trabajo eléctrico. Este es el trabajo eléctrico que hace el sistema y este sería el trabajo eléctrico que recibe el entorno, el trabajo útil del entorno. Entonces sacamos un menos afuera, queda diferencial H menos T diferencial S, mayor o igual que el diferencial trabajo eléctrico del entorno. Esto que está acá es menos diferencial G, mayor o igual que el diferencial del entorno eléctrico, y el trabajo eléctrico, si integramos,
es menor o igual, mirado para el otro lado, que menos el delta G. Entonces, el cambio de la función de Gibbs, el delta G, si disminuye, como tiene un signo menos, da más, es un trabajo eléctrico que recibe el entorno. O sea, el sistema pierde la función de Gibbs, pierde energía libre de Gibbs, baja, disminuye, y eso es igual al trabajo que recibe el entorno, si el proceso es reversible. Y si es irreversible es menor. O sea que el trabajo eléctrico máximo que puede recibir el sistema viene acotado por el cambio de delta G. Pasando limpio, G trabaja con presión y temperatura constante, y el cambio de G nos da el trabajo máximo posible, que es el trabajo en un proceso reversible. ¿Sí? Nos acota eso. Y la función de Helmholtz nos acota el trabajo total. Eso es importante a la hora de estudiar la electroquímica. Vamos a ver ahora el tercer principio o la tercera ley de la termodinámica. Vamos a hacer un poquito de historia. En el 0 Kelvin toda energía eliminable ha sido eliminada y en cristales perfectos no hay desorden, o sea, la entropía es cero. Es el enunciado en la conclusión total. Richards midió el delta G en función de la temperatura y encontró que el delta G, en celdas reversibles eléctricas, encontró que la pendiente es cero, o sea que delta G, la derivada de delta G, estamos representando delta G en función de la temperatura, vemos que la pendiente, que es la derivada, tiende a cero, o sea, se pone horizontal, ¿sí?, a temperaturas muy bajas, o sea, la derivada de delta G, que sería el límite de delta G sobre delta T, cuando T tiende a cero, es cero. Significa que delta G, cero, es una constante a partir de una cierta temperatura. Ahora, diferencial G menos S diferencial T más B diferencial P. Esto significa lo siguiente. La derivada de G respecto de la temperatura, entonces, menos S. Entonces, la derivada de delta G respecto de T, de delta G respecto de T, es la derivada de G2 menos G1 respecto de T, que es lo mismo que distribuir acá la derivada y decir que la derivada de G2 sobre T menos la derivada de G1 sobre T. Pero la derivada de G sobre T, acá vemos que es menos S. Entonces esto es menos S2 menos S1. En definitiva es menos S2 más S1, que es lo mismo que decir que es menos delta S. Entonces, este límite, esta derivada, es igual que tomar el límite del delta S, a menos el delta S. Y tiende a cero. Eso nos está diciendo que delta S es igual a cero. O sea que S menos S0 es igual a cero. O sea que S es igual a S0. O sea, nos dice que S es constante, pero no nos dice nada acerca del valor de S0. O sea, a las temperaturas muy bajas, S es una constante. Hubo que resolver esto. Nernst creyó, primeramente, que esta condición se cumplía para cualquier transformación. Simon y otros demostraron que se cumple solo con sustancias puras en equilibrio interno. Bueno, finalmente, teorema del calor en procesos isotérmicos, el teorema del calor de Nernst, con sustancias puras en equilibrio interno, cerca del 0 Kelvin, la variación de entropía es cero. Muy bien. Planck sugirió algo más todavía, que la entropía absoluta de un sólido cristalino con forma cristalina única en el 0 Kelvin es cero. O sea, no solo que el delta S es cero, sino porque que el delta S sea cero, significa que S es una constante. Si es constante, no cambia, entonces el delta da cero. Pero lo que explica Planck es que no solo es constante, sino que vale cero. Entonces, tomando la definición de Boltzmann, podemos ver que el S estándar en el 0 Kelvin es igual acá por logaritmo de las configuraciones, pero hay una sola configuración en el 0 Kelvin, por lo tanto vale cero. Sería una explicación también desde el punto de vista de Boltzmann. Hablamos de esta manera de entropías absolutas. La entropía absoluta, para un mol molar, se le puede poner una rayita arriba para indicar que es molar. El 0 es para indicar que es en condición estándar, o sea, para un bar, y a una temperatura T a donde se va a tabular. Se suelen tabular a 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Lo que se hace, para hacerlo fácil, pensemos en una sustancia que la llevamos desde el 0 Kelvin hasta la temperatura T, que sería 298. Supongamos que es un gas. Esa sustancia será sólido, se va a calentar hasta la temperatura de fusión, va a fundir. Luego el líquido se va a calentar hasta la temperatura de ebullición, va a hervir, y a partir de ahí, de la temperatura de ebullición para arriba, el vapor se va a calentar hasta llegar a la temperatura de 298. Podría ser más fácil si la sustancia es un sólido simplemente llevarlo a 298.
como sólido. Bueno, la entropía absoluta a la temperatura C se calcula sumando la entropía en un proceso a presión constante es el C sub P por diferencial T sobre T. Esto se vio ya. En proceso a presión constante, integro desde cero hasta la temperatura de fusión. En el cambio, durante la fusión, absorbe un delta H de fusión y se divide por la temperatura de fusión. Esto es el cambio de entropía durante la fusión. Luego está el calentamiento del líquido. De nuevo, es el Cp del líquido por diferencial T sobre T entre la temperatura de fusión y de ebullición. Cuando está en la temperatura de ebullición el líquido, tenemos el cambio de fase de vaporización. Entonces el delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición nos da el cambio de entropía durante la ebullición y luego el vapor, el Cp de vapor por diferencial T sobre T, se integra de la temperatura de ebullición hasta 298. De esta manera se podría calcular cómo fue aumentando la entropía desde el 0 hasta el valor T. En el 0 vale 0, así que el delta S que hay desde 0 hasta T, desde 0 hasta la temperatura final que sería 298, es simplemente el S final, porque sería el S final menos 0. Entonces, así se tabulan para todas las sustancias y se calcularon las entropías absolutas que figuran en tablas. Delta G es delta H menos T por delta S. En condiciones estándar a un bar, delta G0 es delta H0 menos T por delta S0. Bueno, el delta G se puede calcular haciendo la sumatoria de los delta G de formación de los productos de una reacción multiplicado por los coeficientes estequiométricos para los productos y restar la sumatoria de los delta G de formación de los reactivos por los coeficientes estequiométricos. Se puede hacer así el delta G0, el delta H0 se hace de la misma forma y el delta S0 se puede hacer sacando también los valores de tabla, sumando los S finales menos S iniciales. Bueno, tuvimos la reacción de disociación del tetróxido de nitrógeno, que da 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso a 2,98 y un bar. Delta S0 se puede calcular con las tablas, entonces haciendo 2 veces el S0, la entropía absoluta del NO2, todo esto a 2,98 está tabulado, menos la entropía del N2O4. Entonces son 2 por 240, sacado de tabla, 0,06 Joule por mol por Kelvin, menos, acá es un mol, por 304,29 Joule por mol por Kelvin. Mol se simplifica y esto nos queda 175,83 Joule por Kelvin, que es lo mismo pasándolo a kilojoule, 0,176 kilojoule por Kelvin. Hubo un aumento de entropía, es lógico, porque pasamos de un mol gaseoso a 2 moles gaseosos, hay un aumento de volumen en los moles gaseosos y un desordenamiento. El delta H0 se hace lo mismo, es 2 veces el delta H de formación del N2 menos el delta H de formación del N2O4. Entonces 2 moles por 33,18 sacado de tabla menos 1 mol por 9,16 kJ por mol. Esto da 57,2 kJ. El delta G es delta H menos T por delta S, así que 57,2 kJ menos 2,98, que es la temperatura, por delta S, que es 0,176, y esto da 4,75 kJ. Es mayor que 0, quiere decir que este proceso a 2,98 no es espontáneo. ¿Y a partir de qué temperatura será espontáneo? O sea, acá tenemos el delta G, depende de la temperatura, y estamos viendo que a 2,98 es positivo. Bueno, veamos qué pasa. Si va a pasar de positivo a negativo, en algún momento va a pasar por el 0, que es el punto de equilibrio, y habrá una temperatura de transición que queremos averiguar, a partir de cuál cambia el signo. Entonces, el punto de cambio es justamente cuando delta G vale 0. Lo igualamos a 0 y despejamos T. La temperatura va a ser T por delta S es igual a delta H, y T sería delta H sobre delta S. Haciendo esta cuenta, da 325 Kelvin. Quiere decir que a partir de 325 Kelvin hacia arriba, esta reacción va a ser espontánea porque va a tener un delta G negativo. Por debajo no es espontánea, o sea que esta reacción se favorece calentando. Es interesante mostrar que a veces se puede analizar la espontaneidad o no de una reacción simplemente analizando los signos de los parámetros implicados.
Es decir, por un lado podríamos calcular el delta H con las tablas y delta S y sacar el delta G o con los delta G de formación y directamente decidir si es espontáneo o no a 298 Kelvin. Pero es interesante poder saber qué pasa con una reacción. En algunos casos se puede hacer sin calcular numéricamente, simplemente analizando los signos que tienen el delta H y el delta S. El signo del delta H en algunas reacciones se puede saber. Por ejemplo, las descomposiciones de sustancias estables en general son procesos endotérmicos, o sea, el delta H tiene signo positivo. Y las combustiones son procesos exotérmicos, tiene el delta H signo negativo. Y el signo del delta S aumenta, o sea, es positivo si hay un aumento del desorden. Eso significa cuando pasamos de reactivo a producto que se formen más moles de gases en los productos. Entonces, al haber más gas hay más desorden. Entonces podemos distinguir cuatro casos. Cuando el delta H es positivo y que el delta S sea positivo, o que el delta H es positivo y delta S es negativo. O delta H negativo con delta S positivo, delta H negativo con delta S negativo. Vamos uno por uno. Una reacción que tiene delta H positivo es una reacción endotérmica, con aumento del desorden. O sea, hay más moles de gases en los productos que en los reactivos. Entonces, el signo del delta G se puede analizar con los signos de delta H menos T por delta S. T ni nos preocupamos porque es temperatura absoluta, siempre es positivo. Entonces, simplemente miramos el signo del delta S. Si el delta S, decimos acá que es positivo, y T es positivo, con el signo que está delante, toda esta parte va a ser negativa. Y el delta H es positivo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el signo? Va a ser espontáneo si el delta G es negativo. El delta G va a ser negativo ¿cuándo? Cuando esta parte, este término, en valor numérico, en módulo, le gane al delta H. Y esto va a ser más grande que delta H cuando las temperaturas sean altas. Entonces se va a cumplir que tiene signo menor que cero y va a ser espontánea a temperaturas elevadas. Es decir, las reacciones endotérmicas que tienen un aumento del desorden a temperaturas elevadas se desordenan más. Es el ejemplo que vimos hace un rato cuando hicimos el cálculo para el N2O4 que descompone en N2. Pensemos ahora en una reacción que es endotérmica pero que tiene delta S negativo, es decir, los productos tienen menos mole gaseoso que los reactivos. Entonces, ponemos los signos. Delta H nuevamente es positivo, pero ahora delta S es negativo. T no nos preocupamos porque es positivo. Pues si delta S es negativo con el menos que está delante, menos menos da más. Y más con más nunca va a dar menor que cero, va a ser siempre positivo. Así que no interesa la temperatura, nunca será espontáneo. Este tipo de reacciones nunca son espontáneas. Por ejemplo, el monóxido de carbono puede dar carbón y un medio mol de dioxígeno. Esta reacción es una descomposición, tiene delta H positivo. ¿Sí? Además lo podemos pensar como que es la inversa de la combustión, porque la reacción del carbono con el oxígeno para el monóxido de carbono sería una combustión y sería exotérmica, así que la reacción contraria es endotérmica. De cualquier manera llegamos a la misma conclusión. Es una reacción con delta H positivo. Pero el delta S, ¿qué pasa? Voy de un mol gaseoso, esto es un mol de sólido, no lo tomamos en cuenta, voy de un mol a medio mol de gas. Entonces hay una disminución de los moles gaseosos, hay un ordenamiento y delta S negativo. Se cumple la condición que estamos diciendo acá. Es una reacción que nunca será espontánea. Vamos ahora a las reacciones que son exotérmicas. Exotérmica con aumento del desorden. Exotérmica tiene delta H negativo. Si esto es positivo porque se está desordenando, esto es positivo, esto es negativo, toda esta parte es negativa. Entonces estoy sumando dos números negativos, siempre va a dar negativo, no interesa la temperatura. Entonces a toda temperatura va a ser espontánea. Así como esta a cualquier temperatura es no espontánea, esta a todas las temperaturas es espontánea. Ejemplo, justamente la reacción del carbón con el oxígeno para dar monóxido de carbono. Delta H negativo es combustión y para este lado tenemos delta S positivo. Ustedes dirán, pero si yo dejo carbón en el aire no se forma monóxido de carbono. Lógico, porque es un proceso que es muy lento, el equilibrio es completamente favorable, pero desde el punto de vista cinético es un proceso lento. Entonces no lo observamos. Habría que esperar muchísimo tiempo para que ocurra. El último caso, una reacción exotérmica pero que tenga una disminución del orden, o sea, una disminución en la entropía. Entonces delta H es negativo pero delta S es negativo. Entonces menos menos da más. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que esto dé negativo? ¿Esto va a dar negativo? Sí. La parte negativa numéricamente le gana a esto que está acá. Pero delta H no va a modificarse demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la temperatura baja, esta parte, que es la positiva, va a bajar
y puede ser que sea negativo. Entonces son procesos que van a ser espontáneos a bajas temperaturas. Y es el caso contrario de la primera reacción, que tenía delta H positivo, ahora tiene delta H negativo al invertirla, y el delta S era positivo, ahora el delta S va a ser negativo.